Hola hermanos, Dios les bendiga. Empezamos nuevamente la secuencia de las clases acerca de Camino de Salvación. Anteriormente ya vimos la creación del hombre espiritual y vimos el evento de la caída o lo que conocemos como el problema fundamental del hombre. Ahora vamos a compartir el tema número 3, que es conocido como los 6 estados del no creyente. Mi nombre es María Gallardo, comparto las clases del discipulado de Camino de Salvación a través de este medio porque es necesario que nos discipulemos en el contenido del Evangelio que hemos recibido a través de Cristo. Entonces empezamos con el título del tema y es los 6 estados del no creyente. Los 6 estados del no creyente es el resultado de la vida espiritual o el resultado de vivir separados de Dios. El resultado de Génesis 3, cómo me afecta a mí el problema espiritual. Y aquí, en estos 6 estados, podemos detallar, inclusive identificar cómo nosotros somos afectados actualmente por las consecuencias del problema espiritual. Y el primer estado es conocido como hijos del diablo. ¿Cómo así que hijos del diablo? La palabra nos muestra que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Qué ocurrió con este hombre? Desechó la palabra de Dios y escogió creer lo que Satanás le dijo, que no moriría. Entonces, la obra que el diablo hizo en el hombre en el principio fue que quedara sujeto a tener la paternidad de las tinieblas. Ahora, ¿dónde dice eso? Juan 8:44. Vamos a leer lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que nos dice la palabra acerca de esta paternidad, Jesús les decía a estas personas que se encontraban en ese lugar: ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué son hijos del diablo? Porque quieren hacer los deseos de su padre. Ahora, hijos del diablo, ¿por qué? Porque el hombre quedó atado a un destino de acuerdo al príncipe de este mundo. Es decir, el hombre ahora solamente sigue una corriente y es esta. Por eso decimos que son los 6 estados del no creyente. Y este primero lo que nos muestra es la condición espiritual que todas las personas sufren estando separados de Dios. Que quieren hacer lo malo, vamos a decirlo así, hacer mentiras, homicidios, como decía la palabra. ¿Pero por qué? Porque dan continuidad a la obra que Satanás empezó en Génesis 3, en el corazón del hombre. Sabemos que un hijo es aquel que le da continuidad a la obra de su padre. Entonces, hijos del diablo, porque el hombre sin querer vive una vida dándole continuidad solamente a las obras de Satanás. Y lo otro también está en que el hombre por sí mismo no puede decir: yo no soy hijo de Satanás, o voy a dejar de hacer las obras de Satanás. No, es un destino en el que quedan
atrapados desde el nacimiento. Recordemos que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos se encuentran en esta condición. No hay ninguno que sea bueno, ni uno solo. Entonces, ¿qué vamos a remarcar en este estado del no creyente? Que hay que considerar cuando vemos a las personas en la calle, en el autobús, cuando nos subimos, todos están amargados, en el metro, porque todos están así, este estado espiritual. Son hijos de Satanás. Entonces, cuando veamos esos momentos en los que las personas de repente explotan, manifiestan esta situación sin una razón aparente, es porque ellos están atrapados en este gran problema espiritual. Y este estado produce una opresión en las personas. Esta opresión, ¿qué trae como resultado? Que lleven una vida de acuerdo a Satanás. El hombre quedó atado a todo lo contrario a Dios. No hay nada bueno en el hombre. ¿Qué produce el corazón del hombre? La continuidad de la obra de Satanás. Esa es su naturaleza. No podemos cambiar la naturaleza de una persona que es espiritual, ¿verdad? Sus consecuencias y todo este estado en el que está sumergido, con palabras, con autoayuda, con decirle, no, tú puedes hacerlo mejor, no, tú tienes fuerza de voluntad, no, tú puedes buscar maneras de ayudarte. Así, ellos están atados, vamos a colocar aquí, atados al destino de maldición. Por su fuerza, el hombre no puede salir de acá. Esta es la realidad espiritual que el hombre sufre y es muy triste. Entonces, ¿qué hay que considerar en el campo, en las personas? Esta condición que trae un sufrimiento mayor a ellos. Aunque no se den cuenta de esta realidad, ellos la sufren, la padecen y buscan la manera de salir de allí. Y vamos a ir conociendo entonces cada estado para entender no solamente a los no creyentes, sino para identificar en qué parte de nuestra vida todavía estamos grabados haciendo cosas o viviendo en un desastre, siendo hijos de Dios, teniendo la bendición de Dios. El segundo estado del no creyente que vamos a compartir hoy es idolatría, ¿verdad? La idolatría. Vamos a colocarle un subtítulo a este estado. ¿Cuál sería? Aquí vimos que está atados al destino, ¿no? De maldición. Entonces, por esta condición, el hombre queda esclavo a rendirle culto a Satanás. ¿Cómo así? La palabra nos dice en Primera de Corintios 10:20. Vamos a leer lo que dice Primera de Corintios 10:20. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué realidad esconde este segundo estado de la idolatría? Es que el hombre quedó separado de Dios. En su interior hay un deseo por acercarse a Dios. Hay un vacío que lo lleva a buscar a Dios en todas las cosas. Entonces, por eso es que entra en el misticismo, por eso es que asume como del cielo cosas que no lo son. Y una de esas es la fe que el hombre dice tener separados de Dios. Una cosa es decir,
la fe que viene del hombre y la otra es decir la fe que viene de Dios. Pero ese tema lo vamos a ir aclarando más adelante. Pero lo que nos dice Primera de Corintios 10:20 es que el culto que el hombre separado de Dios ofrece, y no es que el hombre dice, no, yo le voy a rendir culto a Satanás, no, yo voy a adorar a los demonios. No, él busca a Dios en esa forma de fe que cree que es fe. Entonces, ¿cuál es el trasfondo detrás de ese culto, detrás de esa devoción que el hombre quiere tener o quiere darle a Dios? Está Satanás, los demonios. Entonces, estas ofrendas y estos sacrificios que el hombre ofrece separado de Dios es un problema mayor para ellos. Cansado y agobiado de estar bajo este destino, busca en la idolatría. Entiéndase que la idolatría no solamente es adorar imágenes, adorar muñecos, piedras, al sol. En la historia vemos que en Egipto adoraban al gato, al toro. En la India tienen muchas deidades y es su forma de decir que buscan a Dios. Que si el Dios de la fertilidad, que si el Dios de la guerra, el Dios de aquello, del amor, de la vida. ¿Y qué es lo que hay detrás de esas creencias o el trasfondo que hay allí? Es el culto a Satanás. Primera de Corintios 10:20, que lo acabamos de leer, nos dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Ahora, ¿qué hay que considerar cuando veamos a las personas en idolatría? Que ellos están buscando a Dios. Que ellos allí quieren una respuesta. Que ellos, por ejemplo, están irse de rodillas, pagar promesas, pedir un milagro y si me lo responde, yo pago la promesa 4 años yéndome de esta manera. Pero ¿cuál es su fin o cuál es la razón que los lleva a esto? Buscar una respuesta para lo que están viviendo. Vemos entonces que por el vacío que hay en el hombre, lo volvemos a recordar, es que el hombre llega o las personas buscan adorar lo que llena el vacío en su corazón. De repente le pidió un milagro a José Gregorio Hernández y éste le respondió y de allí en adelante su devoción va a ser para este Dios que le respondió. ¿Qué vemos allí detrás de esto? Aunque sean obras buenas, aunque la respuesta sea buena, quien está detrás es Satanás. Ah, pero ¿cómo que Satanás va a hacer algo bueno? En sí es para que no salgas del problema espiritual que realmente tienes, que es que estás viviendo una vida separado de Dios y el fin no solamente es que vivas en desastres, sino que mueras así y tengas condenación en tu alma. ¿Qué hace Satanás? Tantas estrategias para que el hombre no pueda salir de ser un incrédulo o de vivir una vida separado de Dios. ¿Qué vemos también acá? Que no es que el hombre se dice o se planifica, como lo mencionamos, servirle a Satanás. No, yo le voy a servir a Satanás, no, le voy a hacer culto a los demonios. No, sino que en su interior su deseo es alcanzar a Dios a través de la forma física, porque el hombre quedó siendo físico. Como es físico, necesita ver a su Dios, necesita tocarlo y necesita tener la seguridad de que ese Dios lo está escuchando. Porque puede ir a la iglesia católica, un ejemplo, puede ir y ahí puede ver los dioses y puedes tener la seguridad que ahí me está viendo la Virgen y yo sé que me está escuchando. Ese es el fin de la idolatría, que el hombre pueda tener una respuesta a su problema. Pero vemos que es una respuesta que el hombre busca físicamente. Y
esto trae mayores desastres, la idolatría trae mayores desastres tanto a la vida de esta persona como a las siguientes generaciones. Un ejemplo claro es las familias que se dedican a la santería. Podemos ver que empezó en la abuela, pero podemos ver a los hijos de esta señora, a los nietos de esta señora viviendo vidas muy desastrosas y muriendo de formas inexplicables, con enfermedades extrañas, en accidentes de tránsito, de maneras feas. Vemos que mueren. ¿Por qué? Porque la idolatría no solamente ata a la persona, sino que ata a su descendencia. ¿Y la ata qué? A maldición, a vivir en una constante desidia, vamos a decirlo así. Es como a sobrevivir al caos en el que entran cuando buscan en las religiones. Como ya les dije desde un principio, el tema número 3 son 6 estados y acabamos de ver los primeros 2 estados del no creyente, hijos del diablo y la idolatría. En el siguiente programa vamos a compartir acerca del estado número 3 y el estado número 4. ¿Cuáles son? El 3, problemas mentales, y el 4, problemas físicos. Y de antemano les digo que puedan seguir la secuencia de cada video, de cada discipulado que tenemos acá en el canal de YouTube, para que puedan llevar la secuencia del Evangelio y grabar correctamente el contenido del Evangelio que Dios nos ha dado a través de Cristo. Que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga. Me despido de ustedes.